Andrea Covarrubias Pasquel. No sé si ya se encuentra presente, doctora. Sí, aquí estoy, Ana Laura. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues el último tema que nos ocupa nos lo va a presentar la doctora Andrea Covarrubias Pasquel. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Guanajuato, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo, México, doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, docente en el seminario El Feminismo Transfronterizo, organizado por la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coordinadora del dossier Neoliberalismo y Derechos Humanos en la revista de Derechos Humanos México, Teorizar la práctica para transformar la realidad, publicación editada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es investigadora en Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Coordinadora del Segundo Foro Internacional Las afectaciones del neoliberalismo a los derechos humanos de la Comisión Nacional. Coordinadora de la investigación, estudios sobre desaparición de mujeres, niñas y adolescentes como una expresión de la violencia feminicida en el marco de las alertas de violencia de género contra las mujeres en los estados de Nayarit, Guanajuato y Estado de México. También participó en la coordinación, desarrollo y docencia del plan de estudios en el Diplomado Derechos Humanos y Cultura de Paz desde la lectura crítica. Tiene diversas publicaciones, entre las que se encuentra Cultura de Paz y Derechos Humanos desde una lectura crítica, en el Cuaderno para la Formación Docente y el Servicio Público de la Ciudad de México en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resistencia de mujeres migrantes, repensando los cuidados en el contexto neoliberal del corredor Centroamérica, México, Estados Unidos, de la Revista de Derechos Humanos México, Teorizar la práctica para transformar la realidad. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Le doy la. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, voy a proyectar una presentación. Entonces veo que aquí puedo compartir la pantalla. Este. Justicia. Sí, perfecto. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí se ve. Sí, sí la Perfecto. vemos, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, ya después de esta ardua presentación, no, voy a hacer la introducción lo más breve posible, porque sé que, o me imagino que habrá varias personas pamboleras en este grupo, y me incluyo ahí, entonces ojalá que podamos ver por lo menos un rato el partido. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar, ahí se ve cómo estoy moviendo la pantalla, solamente para confirmar que sí es esta la que estoy compartiendo. O no se ve cómo muevo la pantalla. No, no se ve. No se ve, doctora. A ver, a ver, a ver. Ahí va de nuevo. Creo que ahí ya, ¿verdad? No, no O se no ve. sé no sé si te la pueda enviar Ana Laura para que tú la Claro, proyectes, la claro, sí. presentación. Sí, la proyectamos. Más amplia, sino que social y políticamente también. Una primera
advertencia que quiero hacer, que como bien ya escucharon en la presentación que Ana Laura me hizo el favor de leer, es que pues yo no me dedico al derecho, más bien los enfoques que yo he trabajado para defender y estudiar los derechos humanos han sido de carácter mucho más sociológico. En este sentido, me he acercado a la defensa y al estudio de los derechos humanos desde su carácter muchísimo más estructural. ¿Qué quiere decir esto? Pues entender y comprender las causas de cómo surge esta defensa de los derechos humanos. Y para esto, pues me parece también pertinente ir comprendiendo el contexto social y político desde el cual surge pues los derechos de las personas de la diversidad sexual. Entonces, bueno, como ustedes bien conocerán, pues las famosas siglas LGBTQI+, pues si quieres vamos avanzando a la siguiente lámina, por favor, pues se refieren a distintas personas que conforman esta comunidad de la diversidad sexual, que son las lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, y muchas más personas que cada vez se van sumando y reconociendo desde dentro de esta comunidad. Bueno, me voy a ir deteniendo, pero muy brevemente en cada una de estas personas para que podamos ir identificando y poniéndole también cara a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos de derecho y no solamente a un ente abstracto como mucho más general, ¿no? Entonces, las lesbianas pues son mujeres cuya atracción afectiva, romántica y sexual es hacia otras mujeres. Los gays son hombres cuya atracción afectiva, romántica y sexual es hacia otros hombres. Las personas bisexuales son las personas que tienen la capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y o sexual por personas de más de un género o un sexo. Las personas trans, lo trans es un término paraguas que se refiere tanto a personas transgénero, a personas transexuales, a personas transvesti, que no es lo mismo y que, bueno, también hablar de cada una de estas particularidades me llevaría a una charla como mucho más extensa, pero es una identidad que no se identifica específicamente con el mismo género, con el sexo asignado al nacer. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que estemos todas y todos en el mismo piso y terreno común al hablar en esta presentación. Y pues bueno, es hacer esta diferenciación básica entre sexo y género, porque el sexo pues son las características biológicas genéticas que se nos asignan al nacer, y el género son las características sociales con las que se nos identifican como personas dentro de una sociedad contextualmente. O sea, esto se relaciona directamente con los roles que tenemos las mujeres y los hombres dentro de una sociedad determinada. Las personas queer, voy a la siguiente categoría, son las personas que rechazan ser clasificadas dentro de este binarismo de género, dentro de estas mismas etiquetas tradicionales que les estoy mencionando, y el más, pues, se refiere a un espacio inclusivo que puede abarcar muchísimas más categorías. Pero bueno, el objetivo de esta presentación no es adentrarme precisamente en estos términos como mucho más técnicos que refieren a todas las personas que conforman la comunidad de la diversidad sexual. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de los movimientos sociales en México, de la comunidad LGBTQI+, o de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Y por qué quiero hacer una pausa en esto antes de entrar más a los derechos humanos? Porque muchas de las conquistas de los derechos humanos se logran a partir de las luchas sociales y los movimientos sociales que hay desde los territorios. Entonces, bueno, hay una articulación colectiva que surge como una autodefensa frente a una violencia o a distintas conjeturas respecto a un momento histórico muy concreto, donde existe un Estado represor al respecto de estas disidencias políticas o de estas diversidades sexuales, ¿no? Entonces, podemos hablar de hitos muy, muy concretos, aunque
otra vez, esto que menciono, pues solamente es una contextualización delimitada a una presentación, que hay muchísimos más, ¿no? Podemos hablar de 1971, cuando está la fundación del Frente de Liberación Homosexual, que es detonada por el despido injustificado de un trabajador de Liverpool debido a su orientación sexual. Aquí entran figuras importantes en el movimiento de liberación homosexual mexicano, como Nancy Cárdenas, como Carlos Monsiváis. Después, en el 78, se hace la primera marcha pública en la Ciudad de México, integrada por estudiantes y por militantes de izquierda. Y en la década de los 80, frente a la crisis del VIH, hay un movimiento muy fuerte en defensa del derecho hacia la salud y también en contra de las negligencias estatales y de las represiones y de la segregación que hay en contra de la población homosexual, particularmente porque la crisis del VIH atacó muy en concreto a la población homosexual masculina. Sin embargo, el movimiento gay, a grandes rasgos dicho así, pues también estaba conformado por lesbianas, por transvestis y por personas de la comunidad LGBT en general, que en ese momento pues se identificaba mucho más como con el movimiento gay. En este sentido, sí importa hacer un énfasis en que los movimientos sociales abrieron un espacio, abrieron una puerta para pelear ciertos derechos y que fueron la entrada también para que después se legislaran ciertas reformas que más adelante pues vamos a estar viendo, como que la orientación sexual no fuera considerado como una patología, como una enfermedad o como algo que tenía que corregirse, y sino más bien fuera visto como un derecho humano. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos hitos y conquistas jurídicas en el ámbito colectivo. Y esto nos habla de una evolución en el reconocimiento normativo por el litigio estratégico y la movilización civil, que bueno, ustedes más que yo sabrán y serán expertas y expertos en este tema. Entonces, bueno, podemos hablar de la reforma constitucional en 2001, donde se hizo la inclusión de manera formal de la prohibición de discriminación por preferencias sexuales en el primer artículo de la Carta Magna. Posteriormente podemos hablar de la acción de inconstitucionalidad en el 2010, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalida el matrimonio igualitario, y este es un hito que pues sin duda redefine el concepto constitucional e institucional de la familia en México. Esto es algo bien importante porque hoy en día nos permite, no solamente a nivel social, sino a nivel jurídico, hablar de familias, y esto, como ustedes bien sabrán, pues abre la puerta para empezar a litigar desde un lugar estratégicamente a partir, como por ejemplo, del principio pro persona, ¿no? Y bueno, a partir de la opinión constitutiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta el estándar convencional, donde los estados deben garantizar el cambio de identidad de género mediante vías administrativas prontas y gratuitas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco respecto al contexto. Y yo como socióloga siempre apelo a la estadística y a los datos, no como una forma rígida de leer la realidad, sino como una apertura estadística que nos puede dar una lectura contextual bastante precisa, o una fotografía que nos puede dar una idea de cómo está nuestra sociedad actualmente y por qué es importante hablar de esto, ¿no? Esto le llamamos justificación en la investigación. Entonces, bueno, a partir de datos oficiales, se estima, por ejemplo, que el 37.7% de la población de la diversidad sexual
y de género manifestó haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Esta es la fuente de esta cifra, es la encuesta nacional sobre discriminación de la ENDAIS, del INEGI y del CONAPRED. Después vemos que el 41.8% de los hombres trans y el 37.5% de las mujeres trans reportaron la denegación injustificada de un empleo debido a su identidad. Y es la misma fuente, ¿no? INDEAIS, México. En este sentido, también podemos identificar que México mantiene uno de los primeros lugares regionales en homicidios y agresiones por persecuciones hacia personas trans. Este es un dato, además de desolador, tremendamente visibilizador para pensar cómo estamos aplicando la ley para las personas de la comunidad LGBT y también qué hace falta, sobre todo en materia de prevención, para evitar que ocurran esto. También no sé si sabían, pero más o menos el promedio de vida de las mujeres trans en México es de 35 años. Y esto es por cuestiones de salud y también por la violencia, esta violencia sistemática e institucional que se vive, donde las mujeres trans no llegan a vivir más de 35 años en promedio, tanto por la falta de acceso a la salud como por asesinatos. Entonces, pues este tipo de cifras, más allá de solamente ponernos un contexto frívolo, deberían abrirnos ciertas interrogantes de qué se puede hacer en materia de prevención y en materia jurídica para evitar que lleguemos a contextos como el que estamos viendo hoy en día. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, una radiografía muy general respecto al acceso a la justicia y a la revictimización en el ámbito judicial nos dice que la falta de denuncia pues es un síntoma también de cómo estamos a nivel social y político, porque pues una cosa es cómo está el contexto de violencia y el contexto de impunidad, y otra cosa es la respuesta de la sociedad a ello, y una de estas respuestas es la falta de denuncia, ¿no? Y aquí una de las preguntas que nos surgen una vez de la lectura contextual es por qué no se hace esta denuncia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que identificamos a la falta de denuncia como un síntoma de un sistema percibido como hostil, donde el 80% de las personas de la comunidad de la diversidad sexual que sufrieron alguna agresión o alguna violación de sus derechos humanos, decidió no denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades judiciales. Y bueno, la fuente de esta cifra es la Encuesta Nacional sobre Violencia de Género contra las Personas LGBT y más. Y bueno, los factores de la no denuncia es el temor a la exposición de la orientación o a la exposición de la identidad sexual y la falta de confianza en la imparcialidad del personal operador. Esto también nos habla de una ausencia de capacitación, de formación de las personas funcionarias públicas, pero también nos habla, más allá de eso, más allá de hablar como de la capacidad individual de la persona funcionaria pública que atiende en ese momento la ventanilla, nos habla de una barrera institucional, ¿no? ¿Qué es una barrera institucional? Pues la persistencia de la existencia de peritajes psiquiátricos invasivos en juzgados locales para verificar la identidad, o de criterios que no son coherentes con las legislaciones en pro de los derechos humanos de las personas LGBT, y un sinfín de legislaciones que quizás no están tan acordes con una visión mucho más progresista de los derechos humanos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de comunidades. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora
Se va a hacer o sea, ya vimos en esta sección toda una especie de panorama contextual de cómo está nuestro país en materia de cifras, en materia un poco operativa, institucional, respecto al acceso a la justicia de las personas LGBT. Ahora, ¿por qué es así? ¿De dónde existe como este sesgo normativo al sistema cis heteronormativo? Lo voy a decir de esta forma y también me voy a dar el tiempo de manera muy breve de explicar esto, ¿no? Cuando hablamos de una crítica epistemológica a la arquitectura legal, me estoy refiriendo a cómo estamos mirando el sistema legal. La epistemología es cómo nos acercamos al mundo, cómo vemos el mundo. Entonces, cuando hablamos de una epistemología a la arquitectura legal y de una crítica a esta epistemología a la arquitectura legal, no es solamente ver como las causas superficiales que están provocando que hoy tengamos estas cifras tan preocupantes, no solamente de discriminación, no solamente de falta de acceso a la justicia, no solamente de falta de confianza en las instituciones, no solamente de violencia institucional sistemática, sino hablamos de cómo está conformado el sistema legal y jurídico para que lleguemos a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a duda, los códigos civiles y familiares en México pues arrastran una base conceptual binaria, ¿no? Binaria desde este sistema sexo-género que ya les hablaba de manera muy breve en el inicio, que obliga a una persona a pasar por un litigio para ratificar su identidad a través de un ejercicio de biopoder. ¿Qué quiere decir esto? Este ejercicio de biopoder va a decidir qué vidas valen más que otras y qué vidas no valen más que otras. En este sentido, el Estado va a condicionar de manera administrativa a través de ciertos procesos, muchas veces burocráticos, la existencia digna de un sujeto. Entonces, esto puede sonar como muy abstracto. Sin embargo, se va a materializar en los procesos concretos que viven las personas de manera cotidiana al momento de acercarse a la justicia. Y esto lo vemos en las cifras que les dije hace rato, donde el 80% de las personas de la comunidad LGBT que son víctimas de algún delito no tienen la confianza en las instituciones para acercarse, simplemente por el miedo de que se les saque de su identidad o que se les encasille en una identidad que no es con la que se está identificando la persona. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar en un dilema de justicia contra formalismo, donde se va a priorizar la regla de procedencia sobre la realidad material, donde se va a priorizar lo que dice la ley, lo que dice el papel, sobre la realidad de la prioridad de la persona, del sujeto que tiene ciertas necesidades contextuales, además arraigadas a procesos sociohistóricos de una historia, ¿no? Porque las personas, como seres individuales, tampoco estamos aisladas y aislados del mundo, sino que estamos encadenados a procesos sociohistóricos. Bueno, perdón. Esto va a convertir al tribunal en un administrador de la exclusión en lugar de un garante de derechos. Y a esto se refiere la palabra biopoder, que bueno, el biopoder es un concepto que se retoma de Foucault, que tampoco me da el tiempo en este momento de extenderme en la profundización de esta referencia bibliográfica. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar en ello, con mucho gusto les puedo hacer llegar la bibliografía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer ante esto y qué propuestas existen? Porque sí, ya existen varias
propuestas, pues son los medios alternos como vía de pacificación social o como vía de resolución de conflictos, ¿no? Esta es la parte mucho más interesante. Toda esta primera parte que presenté es como la radiografía contextual de cómo está nuestro sistema en este momento, enfocado en los derechos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, bueno, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, es posible privilegiar estos medios alternativos como el enfoque o el principio pro persona. ¿Qué implica esto? Pues la confidencialidad absoluta que elimina el riesgo de exposición pública, protegiendo los datos sensibles y el escrutinio social y familiar. La autonomía de la voluntad, que desplaza el control vertical del juzgador, permitiendo que las partes formulen acuerdos adaptados a su realidad vivida. Y la mitigación del daño, que bueno, varios estudios en justicia restaurativa evidencian una reducción del 85% en la revictimización respecto al litigio tradicional. Entonces, bueno, hay varias tipologías del conflicto viable y para los distintos medios alternativos como vías de pacificación social o medios alternativos de solución de conflictos o mecanismos, se les conoce varias maneras, ¿no? Mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales incluyen, pues bueno, ustedes no sé si ya los conozcan, pero bueno, me voy a dar también el tiempo de mencionarlos de manera muy breve, ¿no? La mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje. Y bueno, hay varias ventajas del uso de estos mecanismos y estos medios frente a los juicios tradicionales. Además de evitar este desgaste tanto institucional como de las personas quienes se enfrentan estos litigios, estos medios alternativos han ganado terreno en los sistemas judiciales modernos porque pues los sistemas tradicionales, digámoslo de esta forma, son procesos que suelen ser lentos y desgastantes y revictimizantes, ¿no? Como ya los había mencionado, ¿no? Entonces, los principales beneficios de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos antes de llegar a los juicios, pues es la rapidez y la economía, pues un juicio puede tardar años, puede costar muchísimo más dinero, mientras un proceso de solución de conflictos alternativos suele resolverse en semanas o en meses y muchas veces es gratuito. Además de que hay confidencialidad, todo lo que se habla en las sesiones de mediación de conflictos es estrictamente privado, no puede ser usado en juicios posteriores si se llega a un acuerdo. Hay flexibilidad. Esto quiere decir que pues, las soluciones se van a adaptar a las necesidades humanas, que también, pues esto muchas veces hace mucha falta en el litigio, porque pues muchas veces se olvida de las necesidades reales de las partes y se juzga solamente desde la rigidez de la ley. En cambio, esto prioriza la necesidad humana de la persona que está envuelta en el conflicto. También normalmente se logra un acuerdo, un convenio, a través de una conciliación formal, la cual se firma y tiene la misma validez legal que una sentencia dictada por un juez. Y sobre todo, y en lo que quiero hacer mayor énfasis, es que a través de hacer mayor énfasis, es que siento un pelo o algo así. Es que a través de estos medios alternativos de resolución de conflictos, pues se puede llegar también a la construcción de una cultura de paz, ¿no? Esta cultura de paz no busca una pacificación, por así decirlo, de manera vertical, tampoco se busca la ausencia de conflictos, sino que se busca
Eh, el, uno, la escucha activa de las partes, y dos, llegar a acuerdos, y tres, llegar a una reparación verdadera del tejido social a través del entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues hay distintos mapeos operativos del conflicto social, del conflicto sin juicio, en materia familiar y sucesoria, en materia laboral, en materia civil. Y bueno, vamos si quieres a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí me di la tarea de hacer un breve mapeo operativo de los conflictos sin juicio, en donde, bueno, puse una serie de ejemplos. Un momento, sí, aquí. Donde, bueno, por ejemplo, en materia familiar, la naturaleza o la disputa del conflicto podría ser la exclusión de parejas en concubinatos no formalizados y la solución a través de un mecanismo de solución de conflictos por una vía alterna puede ser la mediación de herederos para el reconocimiento mutuo y la distribución patrimonial equitativa. Estos son ejemplos, quizás inventados, quizás no, porque también han habido muchas noticias, por ejemplo, esto de los herederos, pues la Corte también en los días anteriores, pues abrió un caso muy interesante al respecto de esto, donde las herencias ya no iban a ser de manera solamente vertical hacia padres o hijos, lo cual a primera vista y si se puede leer de manera superficial puede sonar irrelevante, pero si le metemos ahí una lectura un poco más crítica de los derechos humanos, podríamos pensar en el sistema de cuidados. Y aquí me podrían cuestionar qué tiene que ver esto con el sistema de cuidados. Pues eh, tiene mucho que ver, porque por ejemplo, la persona que estaba enferma y que posteriormente falleció y que heredó sus bienes a sus hermanos en este caso, por esta ley no podía heredar a las personas de manera que estaban en la línea familiar de manera horizontal, solamente a las personas que estaban de manera vertical, que en este caso era el padre, y el padre había sido una persona que había sido maltratador. Y quienes habían cuidado a la persona enferma muchos años antes de que falleciera, pues habían sido los hermanos. En este caso, cosas como estas, que parece irrelevante, le están dando peso a las labores de cuidados de las personas que se hicieron cargo de la persona que heredó los bienes. Y así, esta entrada de manera jurisdiccional sí nos da pauta para ir repensando cómo se van mediando los conflictos más allá de la pura ley, más allá de, de la pura de solamente lo que nos dice el papel sin tomar en cuenta los contextos socioculturales de las personas que están involucradas en este conflicto. Entonces, bueno, este podría ser un caso que a primera vista no suena revelador, sin embargo, si nos adentramos un poco más en él, nos da pauta para pensar que abre las puertas para un montón de otras cosas que nos hacen repensar el derecho desde otras maneras. Un segundo ejemplo, en materia, por ejemplo, laboral, podría ser el hostigamiento o el despido encubierto basado en la expresión de género.
y una solución que nos podrían dar los medios alternativos de solución de conflictos, pues podría ser la conciliación para acuerdos de reparación del daño y círculos restaurativos de pues, ciertos corporativos. Un tercer ejemplo en materia civil podría ser la rescisión unilateral o negativa de la renta por prejuicios homofóbicos o transfóbicos. Una solución desde una visión alternativa de la solución de conflictos, pues es el convenio de cumplimiento contractual con cláusulas de no discriminación y de permanencia, ¿no? Todas estas, pues, parecieran ser cosas muy básicas, sin embargo, abren la posibilidad de repensar el derecho desde una perspectiva de derechos humanos que va mucho más allá y que se propone de una forma como mucho más amplia que no se limita solamente a ver la ley desde sus limitaciones estatales, sino que sí basándose en la ley y que sí basándose en la Constitución, específicamente en el artículo 17, puede apelar al principio pro persona y a cómo se puede utilizar en mayor beneficio de las personas que están involucradas en el conflicto, pues esto para llegar a un conflicto sin el desgaste que implica el juicio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto al protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como guía de actuación, tenemos algunas directrices operativas para las y los juzgadores en la derivación y gestiones de procesos. El respeto irrestricto a la identidad autoproclamada, que es el uso obligatorio de los pronombres y los nombres elegidos, con independencia de las actas registradas previas. Esto hace una referencia directa, sobre todo a las personas que se identifican como trans, que ya vimos que son las personas transexuales, sobre todo, que pues no se identifican con el sexo que se les asigna al nacer y se identifican más bien con otro género, ¿no? Entonces, este sería el caso más comúnmente de las mujeres y los hombres trans. Lo que nos da la obligatoriedad de tratar a las personas no solamente con respeto, sino de preguntarles sus pronombres de cómo quieren ser tratadas. En este sentido, algunas de las preguntas que nos podrían orillar para acercarnos desde una visión de derechos humanos a las personas de la comunidad LGBT, pues podría ser preguntarle cómo quieres que te nombre o cómo quieres ser nombrada o nombrado, y pues ya la persona te dirá cuáles son sus pronombres o cómo quiere ser cómo quiere ser nombrada o nombrado. En vez de hacer preguntas o de asumir el género de una persona, ¿no? Que sería el caso de preguntar, por ejemplo, si tienes esposa o esposo, o de si te llamas de tal forma, o de si antes te decía de tal forma. O sea, la premisa básica sería no asumir la identidad de una persona y preguntar de manera respetuosa cómo quiere ser nombrada o nombrado. Otro protocolo como guía de actuación es la inversión de la carga de la prueba ante indicios de exclusión discriminatoria. El demandado debe demostrar la legitimidad no prejuiciosa de sus actos y el deber de la derivación proactiva, que es la identificación temprana de asimetrías de poder para canalizar el asunto a centros de justicia alternativa idóneos antes de desgastar las partes al litigio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta es una tabla comparativa donde se va a
a resignificar un poco lo que nos daría el litigio tradicional contra una visión de justicia de paz. En este sentido, vamos a ver en la primera fila la estructura de poder, que sería el modelo adversarial, que nos habla de qué es, bueno, el modelo adversarial, entre paréntesis, el litigio tradicional, que es vertical y punitivo, donde el Estado define la solución de manera, pues sí, autoritaria, como a partir de lo que dice la ley, y un modelo de paz que obviamente está basado en todo esto que ya estuvimos conversando durante estos minutos, pues que habla de los medios alternativos de solución de conflictos, que sería a través de la horizontalidad colaborativa y de la co-construcción de acuerdos. Después podríamos hablar del tratamiento de la identidad, donde el modelo adversarial está sujeto a pruebas técnicas o a validaciones externas, y ustedes mejor que yo sabrán que muchas veces es complicadísimo conseguir estas pruebas técnicas y que muchas veces estas pruebas técnicas no son suficientes para validar ciertos testimonios o para que haya una validez en una verdad de las partes. Mientras un modelo de paz o de justicia restaurativa, por decirlo de alguna forma, pues reconoce el axioma de la partida y hay un respeto también absoluto por el testimonio de las partes. Después podríamos hablar del impacto temporal y emocional, donde un modelo adversarial pues nos resulta un desgaste prolongado, ya habíamos hablado también de esto, un estimado de tiempo de 1 a 3 años, a veces muchísimo más, y hay un incremento del enojo, hay un incremento de la molestia, sobre todo de las víctimas, frente a un modelo de paz donde hay una eficiencia procedimental, que si de esto hay una pacificación de las partes y también hay un proceso muchísimo más efectivo al respecto de la solución de los conflictos. Y bueno, pues también es muy importante hacer énfasis en que el tratamiento de la identidad, el tratamiento de todos estos temas, de los derechos de las personas, de la comunidad de la diversidad sexual, pues es no solamente un tema en boga por lo rápido que avanza o lo rápido que nuestra sociedad está poniendo como sobre la mesa y lo rápido que llegan también, bueno, rápido sería afortunado, ¿no? Lo rápido que llegan al papel como estas demandas sociales, sino que pues es producto de luchas históricas y que es de gran relevancia tener en cuenta que al momento de acercarnos al acceso a la justicia desde una cultura de paz y desde una resolución de conflictos de manera alternativa, claro, siempre sujetos a la ley y por supuesto al principio pro persona, nos da una visión muchísimo más amplia de lo que son los derechos. Y quizás con esta visión mucho más amplia de lo que son los derechos de las personas de la comunidad LGBT, por poner un ejemplo contextualizado, porque en realidad los derechos de las personas LGBT son los mismos derechos de todas las demás personas, o sea, solamente que hay una distinción porque los derechos de esta comunidad no siempre fueron respetados al mismo nivel que fueron respetados los derechos de las personas que no forman parte de la comunidad LGBT, y por eso se hace esta aseveración, por eso es necesario hacer estas excepciones, o por eso hace falta hablar de estos temas de manera muy concreta, pues es necesario sí tener un paradigma de manera crítico que nos haga comprender por qué
sí es no solamente suficiente, sino necesario acercarnos a un modelo de construcción de paz a través de los modelos alternativos de resolución de conflictos, para comprender que no solamente es más efectivo, sino que puede construir una sociedad como muchísimo más justa y que se acerca mucho más también al respeto de los derechos en todos los sentidos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres pasamos a la última lámina, ya me estoy acercando al final de la presentación, para también dejar un espacio para comentarios, preguntas y, pues sí, diálogo sobre todo con ustedes y con ustedes para, pues, para debatir cualquier cosa que haya dicho que no les parezca, o también para escuchar sus opiniones al respecto, sus experiencias al respecto. Y bueno, siempre terminar mi exposición diciendo que la tutela efectiva de los derechos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual en México, pues exige superar la inercia de este archivo judicial, y también exige transitar hacia la pacificación real del tejido social. ¿Qué quiere decir esto? Sin duda estamos frente a un tejido social fracturado, frente a un tejido social que no está del todo sano, porque ya lo vimos en estas breves cifras que les he comentado, que también eso es un tema muy pendiente en nuestro país, pues no hay demasiadas cifras respecto a la discriminación, respecto a la violencia a las personas de la comunidad LGBT, lo cual también nos hace cuestionarnos cómo estudiar este tipo de violencias. Sin embargo, sí hay avances y sí hay avances legislativos, sobre todo en comparación con otros países de la región. Y sin duda nuestro país sí está en un momento punta y en un momento cumbre, donde los derechos de las personas de LGBT han sido respetados en una parte sustancial, y donde sí ha habido reformas constitucionales que son hitos no solamente jurídicos, sino sociales y políticos, que dan cuenta también y honran mucho las luchas de los derechos de esta comunidad. Entonces, bueno, por mi parte sería todo respecto a esta parte expositiva, y quedo atenta a sus comentarios, a sus dudas y a cualquier otra cosa que pueda servir en este momento. Doctora Andrea, gracias. Muy claro el contenido. Solamente comentarte que lo más cercano, una experiencia la más cercana que he tenido en esta materia, y me gustaría tu punto de vista con el conocimiento y la experiencia que tienes en la materia, es cómo reaccionar cuando todos los actores en la sociedad todavía no estamos tan informados ni tan inmiscuidos con ni el conocimiento para esto. Y te planteé, uno de mis hijos hace un año, estando en tercero de secundaria, y a falta de conocimiento y experiencia, de repente te quedas sin palabras, porque todavía no sabemos cómo actuar en esto, ¿no? Y dice, oye, papá, ¿qué opinión te merece el hecho de que estando en el salón de clase secundaria, se da la instrucción en el salón de clases para que las compañeras acudan al auditorio porque va a haber una charla destinada, creo que era un tema de naturaleza de anticonceptivos, pero dedicada o dirigida a las niñas? Y una compañera del grupo que no se identificaba con su sexo de nacimiento dijo, yo no voy porque yo no me identifico como niña, entonces yo me quedo en el salón, y se rebeló y se puso ahí. Se generó todo un caos en el colegio porque no sabía nadie cómo actuar, o sea, ni la directora, ni la maestra, ni nadie. Entonces generó un caos que trascendió incluso con los mismos compañeros, porque bueno, mi hijo me lo compartió, y la verdad que yo también solamente hablé de derechos y decía hay que respetar.
hay que respetar los puntos de vista, hay que respetar las preferencias, hay que respetar todo, pero la verdad es, creo que hace falta estos protocolos que empiecen a permear en todos los ámbitos sociales para que esto cada vez lo vayamos viendo como lo debemos ver, ajustados a la normatividad, con prevalecencia de los derechos fundamentales, pero cómo reaccionar ante un acto de esta naturaleza que está ocurriendo en todos lados y que de repente por la falta de conocimiento, pues no sabemos cómo atenderlo, ¿no? Gracias por la participación, Miguel. Muy interesante el caso que nos comentas. Sin duda, esto se entrecruza con muchas más complejidades cuando hablamos también de adolescencias y de infancias, porque pues ahí se cruzan muchas más interseccionalidades, ¿no? Y también en el tema educativo. O sea, las escuelas sin duda deben tener protocolos respecto a la educación sexual de las y los alumnos. Y también una realidad es que estas dudas y estos acontecimientos siempre superan tanto a la institución educativa como a la mente adulta, por así decirlo, ¿no? Porque los adolescentes y las adolescentes siempre están como en procesos como muchísimo más acelerados de lo que podemos prever, hablando sobre todo relacionándolo con el tema de la prevención. Ese es un problema, eso es un objeto de estudio sociológico, porque nunca llegamos a pensar la prevención hasta que ya suceden los problemas, ¿no? Entonces es demasiado tarde para repensar la prevención. Pero bueno, esto de manera introductoria ante tu comentario que agradezco muchísimo. En segundo lugar, me parece que sin duda no sé si sea por la etapa formativa de las adolescencias, que en ciertas edades separan, ahora sí que por géneros, a las niñas y a los niños para enseñarles sobre todo temas muy específicos de educación sexual y de prevención de embarazos adolescentes. Me imagino que ese era como que también el tema ya de manera mucho más concreto. Sin embargo, esta es una práctica ya un poco obsoleta al hablar de educación sexual en las escuelas y está bastante comprobado. Hay varias charlas como mucho más progresistas y mucho más en pro de los derechos humanos, donde no tiene mucha eficiencia ni mucha eficacia separar a las adolescencias por géneros, porque después, al final de cuentas, ellas y ellos conviven en el salón y conviven fuera de los salones y conviven a través de redes sociales y van a intercambiar contenido que está muy, muy, muy alejado de lo que los docentes, las y los padres de familia pueden controlar en cierto punto. Entonces, desde mi punto de vista y sobre todo más que desde mi punto de vista, desde una visión preventiva de los derechos humanos, a lo que se está apelando es hacer una educación de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que las y los adolescentes, las y los niños puedan comprender los temas de salud sexual y de prevención desde un tema de salud, sin tabús, que ya un primer tabú es la separación de que las niñas por acá, los niños por acá, porque las niñas no pueden escuchar sobre esto y los niños no pueden escuchar sobre esto, y las niñas no pueden ver las caras de los niños cuando se dice eso, y los niños no pueden ver las caras de las niñas cuando se dice eso, ¿no? Pero eso también muchas veces alimenta los mismos tabús que, pues, tanto las autoridades educativas o muchas veces nosotras y nosotros como adultos, pues, estamos alimentando como estas cosas que quizás ellas y ellos no tienen en sus cabezas en ese momento, que quizás sí tienen muchas otras complejidades que probablemente no alcanzamos a entender hasta que les escuchamos, ¿no? Que bueno, también ese sería otro enfoque como muchísimo más progresista en pro de los derechos humanos, el quizás poner al centro primero sus dudas y sus inquietudes para después formular una charla, ahora sí con una persona experta en salud sexual y reproductiva, en adolescentes, en infancias, ya dependiendo la edad que tengan pues el público a quien está dirigido eso, y a partir de las inquietudes reales que tienen ellas y ellos, y no de las inquietudes que tiene una como adulta, pues empezar a dialogar con ellos y ver qué se puede hacer ahora sí que en materia de seguridad.
porque lo que está más en boga en este momento y los peligros como más a la vuelta de la esquina, sin duda tienen que ver y están relacionados con las violencias digitales, ¿no? Más allá de lo que está sucediendo en el aula. Entonces, bueno, así la respuesta que te puedo dar en este momento. Espero que por lo menos dé algo de luz. Sí, muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Adelante, compañero, adelante. Gracias, doctora, buena tarde. Bueno, el ejemplo es algo más o menos similar al ejemplo del compañero. Precisamente la semana pasada, en una escuela, justamente en Tlaxcala, se suscitó un detalle con un par de alumnos que precisamente, ¿no? Al ser de la comunidad LGBT, se dieron un beso fuera de la institución y una de las madres, pero fuera de la institución, una de las madres precisamente fue a armar todo un escándalo a la escuela solicitando que corrieran a los alumnos por dar una mala imagen a la escuela. Al final del día yo considero, ¿no? Sí, y creo que todos podemos coincidir en lo mismo, de que pues no se le puede privar precisamente la educación a cualquier niña, niño o adolescente solamente por esta situación de la orientación sexual, ¿no? Al final cada día, digo, cada quien tiene su forma de pensar, pero ¿qué tanto podemos nosotros aportar precisamente? Y lo había yo comentado con otro ponente, ¿qué tanto nosotros podemos aportar o qué tanto nosotros podemos ayudar a que en comunidades en las que se usan todavía mucho esos valores, esos usos y costumbres, ampliar este nuevo pensamiento, ¿no? Algo que es ya de años, o sea, tiene mucho tiempo esa comunidad y que ahorita ha tomado mucha fuerza. ¿Cómo nosotros podemos apoyar, cómo nosotros podemos ir orientando a las personas a decir, bueno, que esto no es nuevo, no es nada malo, o sea, no meter la religión, ¿no? Y sobre esto mismo, ¿usted qué podría, más o menos, cómo podría orientarnos sobre esto mismo? Esa sería mi duda. Gracias, Gerardo. Pues mira, esta respuesta es como mucho más sencilla porque pues hay una ley de no discriminación y también, una cosa son las normas en cuanto a los afectos y las edades que se dan dentro de la escuela, ¿no? Que puede ser igualmente sancionadas si hay una demostración de afecto entre un niño y una niña, que entre un niño y un niño dentro de la escuela, que puede ser que dentro de la normativa sea que hay la prohibición, ¿no? De que no puede haber ninguna demostración de afecto, igual para todos y para todas. Sin embargo, cuando sí hay, como bien lo mencionas, que número uno, no estaban adentro de la escuela, y número dos, si hay una sanción porque son dos hombres, dos adolescentes, dos niños, no sé, las edades, pues sí es una muestra clara de discriminación y como tú bien lo dijiste también, esta ciudadana pues está pidiendo que se les niegue el acceso a la educación, lo cual es también una falta grave y es una forma de discriminación, no solamente por el acceso a la educación, sino porque pues se les está discriminando por su orientación sexual y además es una postura muy adultocentrista de su parte, ¿no? Aquí se entrecruzan algo de lo que no hablé y que me parece muy interesante quizás decirlo en este momento porque surge y se relaciona también con la pregunta anterior, pues es que hay este paradigma que se llama interseccionalidad, ¿no? Que nos invita a mirar los fenómenos sociales no solamente desde una arista, sino nos invita a problematizar las cosas desde varios ángulos. O sea, estamos hablando de personas que no solamente son homosexuales, en este caso gays, sino que también son menores de edad, ¿no? Y que quizás son de cierta clase social, y que quizás viven en ciertos territorios, y que quizás, y así no solamente le vamos sumando, sino que estas distintas aristas se van intersectando, y así vamos a contextualizar el problema,
y podemos ver como de qué tanto va a afectar no solamente al contexto, ¿no? Entonces, bueno, más que señalar a la persona que está señalando a estas personas, sería muy importante contextualizar y concientizar a toda la comunidad que está alrededor de uno, por qué ese acto no está mal a priori, y dos, todas las implicaciones que tiene el negar y el señalar eso, ¿no? Que son todas las que tú ya mencionaste, ¿no? Que además, o sea, que van más allá de una falta a la ley, ¿no? Que hay una falta a la integridad de los niños, que hay una afectación quizás a sus familias, que hay una negación al acceso a la educación, que hay un montón de otras de implicaciones, que seguramente va a haber una afectación también a sus proyectos de vida, a sus subjetividades, a sus identidades, o sea, eso tiene muchas afectaciones, ¿no? Entonces, pues es una respuesta muy compleja también lo que me preguntas, porque no es fácil como dar una receta sobre cómo actuar. Sin embargo, sí me parece que la respuesta a esto es en función comunitaria, ¿no? Como ver que no es un problema individual, o sea, ver uno que no es un problema, pues el acto como del afecto entre dos niños, dos hombres. Y dos, que no es algo individual de ese momento, sino que es algo que se extiende al contexto, que se extiende a la comunidad. Entonces, bueno, eso. Correcto, muchas gracias, doctora, le agradezco. Doctora, buenas tardes. Un comentario únicamente en relación a todo lo que hemos estado viendo. Considero que pues, los derechos humanos de la diversidad sexual, pues no es que precisamente constituyan ni privilegios ni derechos especiales. Los derechos humanos de la diversidad sexual son precisamente hacer efectivos la aplicación de esos derechos humanos, o mejor dicho, hacer la aplicación de los derechos humanos que sea efectiva, que esos derechos humanos precisamente para todas las personas de la diversidad sexual, sin importar cuál sea su orientación sexual, su identidad o expresión de género. Pues precisamente hay que buscar o esta aplicación de los derechos humanos busca precisamente el reconocimiento de este género, de esta diversidad, perdón, y también eliminar las barreras de discriminación, garantizando precisamente, ¿no?, que todas las personas puedan vivir con libertad e igualdad sin importar su género o sus inclinaciones, permítanme decirlo así, pues debe de vivirse con igualdad, seguridad y dignidad, ¿no? Entonces, de todo esto que nos ha dicho, creo que es lo que podríamos establecer y concluir, y en relación a lo que comentan los compañeros, sobre todo el compañero que me antecede, ¿no? De que efectivamente no pueden, en este caso con los adolescentes en las escuelas, pues establecer esa discriminación, ¿no? En contra bueno, que los afecta realmente a ellos, porque como usted bien estaba mencionando, esto precisamente en la Ley General de Educación, en enero de este año hubo una reforma en el artículo 7º de la Ley General de Educación, donde precisamente establece que no puede, que la educación debe ser inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando precisamente todas las barreras que pudiera haber de discriminación y violencia hacia los educandos. Entonces creo que primero que nada, pues los adultos debemos empezar por educar a las infancias, a los adolescentes y a las infancias en esa perspectiva o con esa perspectiva de derechos humanos en cuanto a la diversidad sexual. Claro, en cuanto a los demás también, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las personas con discapacidad, también hay que ampliar esa educación. Es mi comentario únicamente. Gracias, doctora Andrea. Muchas gracias, Rosana. Sí, efectivamente. O sea, coincido con el comentario que acaba de hacer. Y sí, muchas gracias por el comentario.
Buenas tardes, doctora. Una consulta, una pregunta sobre, o qué opinión le merece a usted que en esto de la identificación, la ascripción y la autoascripción de las personas que integran a la comunidad se ha prestado al abuso, al uso incorrecto, indebido, sobre todo de las acciones afirmativas en materia política o electoral, ¿no? Donde personas se hacen pasar, dicen pertenecer, eh, falsifican documentos, etcétera, para poder acceder a cargos públicos. ¿Qué opinión le merece este asunto? Adolfo, muy buena pregunta, muchas gracias. Es un tema sin duda que nos pone a cuestionar por qué es necesario hacer este tipo de políticas afirmativas y si es necesaria realmente, o sea, lo pongo entre duda, como lo planteo también yo como una interrogante, no tengo tal cual yo una respuesta ante ello. ¿Es necesario realmente como tener una política de autoadscripción o caemos en el riesgo precisamente de que sea una visión utilitaria para un fin político, ¿no? Ese sería mi cuestionamiento. ¿Estamos preparados como sociedad para utilizar la autoadscripción en vez de como un beneficio social para las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, o realmente está siendo utilizado como un fin mercantil, capitalista, que le va a beneficiar otra vez a las personas que siempre han sido beneficiadas, ¿no? Por este sistema patriarcal, heteronormativo, bla, 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 con todos los adjetivos que le queramos poner. Digo bla, 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 no en sentido peyorativo, lo digo para no extenderme en todos los adjetivos que le podría poner. Sin duda es una interrogante inmensa que nos tendríamos que plantear como sociedad si realmente es útil para los fines que se quiere. Y a mí me gustaría como hacer esta pregunta también al aire, porque es buenísimo esta intervención que haces, Adolfo, porque realmente me lo pregunté en estas últimas elecciones, cuántas personas no pues cayeron en la usurpación de una identidad o de adscribirse a la diversidad sexual cuando en realidad no es. Pero también después me preguntaba a mí misma, ¿quién es una para juzgar quién sí es y quién no es parte de una comunidad? ¿No? Entonces hay un dilema como social, moral, político, inmenso en este tipo de políticas, pero ¿dónde está el límite respecto al utilizarlas para un fin como mucho mayor? Entonces, a mí me parece que la respuesta de este meollo podría ser cuál es realmente el fin o el objetivo de esta política, que desde mi sentido común, pues es que más personas de la ciudadanía que pertenecen a la comunidad LGBT participen activamente en la política. Sin embargo, esto está siendo efectivo y lo podríamos ver o sea, como con los resultados de estas últimas elecciones. Y otra vez la misma pregunta, ¿quién se va a poner a juzgar y desde qué criterio se va a poner a juzgar tú si eres parte de la comunidad LGBT y tú no? Entonces, habría que otra vez cuestionarnos si el principio de autoadscripción funciona con los fines políticos que se está queriendo. Entonces, me parece que esto es un dilema un poco más filosófico, ético y moral, que tiene que ser traducido a un lenguaje político con un lenguaje muy finamente tejido. O sea, es una cosa que hay que pensarlo de manera muy, muy profunda y que también les invito a reflexionar respecto a esta pregunta. No tiene que ser ahora, por supuesto, porque es algo pues hay que darle muchas vueltas, pero pues sí te agradezco muchísimo esta pregunta, Adolfo. Ese sería mi punto de vista. Quizás no resolví nada de manera muy concreta, pero sí me pone a pensar un montón tu reflexión. Precisamente era pues la opinión, ¿no? Porque sí es algo muy amplio y muy difuso, ¿no? Que está ahí. Ahora, una consulta igual, doctora, sobre esto de las legislaciones nuevas o autoridades que se dicen de avanzada, sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos en esta trance a
implementación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que viene a recopilar muchos derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué opinión tienes sobre eso de que ahora, cuando un niño es maduro, una niña es madura para determinar qué identidad de género asume? No, eso de que ya hay normatividad o está en proceso de normatividades en las que reconocer, ¿no?, esa capacidad y madurez de los niños, niñas, de determinar, yo soy de este género o no soy de ninguno. eh, ¿Qué le parece o qué opinión le merece? Creo que ahí hay dos partes. Hay una parte de salud y hay una parte social. En términos de salud, sí me parece que hay un punto muy delicado respecto a la medicina, donde sí hay una línea muy delgada respecto a las afectaciones de la salud en el tema hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una infancia decide transicionar a otro género y decide tomar hormonas, que eso sí sucede como en otros países con otras legislaciones, hay un riesgo en cuestiones de salud. Sin embargo, esto también se entrecruza con una decisión social, que no precisamente está atravesado con el discurso de salud, y aquí es donde se vuelve muy confuso y donde entran los discursos morales y éticos que muchas veces no están bien formados. ¿A qué me refiero con esto? La identidad es un tema que puede ser, que muchas veces nos embrolla más de lo que socialmente podría estar como, de lo que socialmente podría preocupar. ¿Qué quiero decir esto? Que no tendríamos ni siquiera por qué clasificar a las infancias en que se definan en tal o en tal, cuando muchas veces estas clasificaciones solamente están definidas a partir de roles de género que están socialmente determinados por un sistema que ya está muy caduco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una niña no tiene que ser niña solamente porque quiere jugar con una muñeca y un niño no tiene que ser niño porque quiere jugar con un balón. ¿A qué voy con esto? Que si un niño decide jugar con una muñeca, no significa que quizás quiera transicionar, simplemente significa que quiere jugar con una muñeca y que desde una visión adultocentrista quizás ya le estamos como adquiriendo todas esas cosas simbólicas que quizás en su cabeza de niña, niño o adolescente no está sucediendo todo ese embrollo social que quizás en una sociedad adultocentrista sí lo tenemos. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces es confuso todo este discurso más social y más moral de lo que realmente sucede en la realidad. Y que mi sugerencia es que no encasillemos a las infancias y adolescencias en discursos que no encasillemos a las infancias y a las adolescencias en discursos que ya están muy masticados socialmente y que no siempre tienen que ver con cuestiones de salud, ¿no? Que una cosa sí son los parámetros hormonales y que eso está muy estudiado, que esa respuesta sí no la tengo, pero que sí hay muchos artículos científicos que hablan de ello. Y otra cosa son las clasificaciones sociales y morales de cómo lo acomodamos como sociedad. Gracias.
Pues muchas gracias por todas sus preguntas, por sus comentarios. Estoy leyendo aquí sus comentarios también en el chat. Y muchas gracias también a ustedes por la escucha activa, a pesar de la hora, y sé que están cansadas y cansados porque vi que estaban todavía antes en otra charla. Entonces, muy agradecida también y quedo a sus órdenes de cualquier duda u otro comentario que tengan. Ahí con Ana Laura tienen mi contacto. Doctora, muchas gracias. Doctora Andrea Covarrubias Pasquel, pues el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento a la doctora Andrea Covarrubias Pasquel, investigadora en Derechos Humanos del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra de la CENADE, por haber impartido el módulo 9 Derechos con el subtema Personas de la Diversidad Sexual relativo a la capacitación en medios alternativos de solución de controversias con efectos de certificación el día 30 de junio del año en curso. Firma la magistrada presidenta Fanny Margarita Amador Montes y el presidente del órgano de administración. Agradecemos mucho su presencia y muchas gracias a todos por acompañarnos este día y en esta sesión. Buenas noches. Gracias, doctora Ana Laura. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias, hasta mañana.